niño pequeño vende su único coche de juguete en un mercadillo para comprar medicinas para su madre enferma. Solo para que un multimillonario que pasaba por allí se fije en él. Lo que hace a continuación deja al niño y a su madre completamente en shock. Owen sostenía en sus manos el pequeño coche de juguete desgastado, pasando el pulgar sobre su pintura roja descolorida por los años de amor y aventuras. Había sido su favorito desde que tenía memoria, un regalo de su madre en su cuarto cumpleaños. En aquel entonces, ella estaba sana, su risa llenaba su pequeño apartamento como la luz del sol que se filtraba por las cortinas. Pero las cosas habían cambiado. Ahora su risa era escasa, reemplazada por sonrisas cansadas y gestos de dolor que intentaba ocultar cuando creía que Owen no la miraba. Los médicos le habían recetado un medicamento, pero el costo era más de lo que podían pagar. Owen la había escuchado hablar con el farmacéutico, su voz tensa, sus manos aferrándose al mostrador mientras preguntaba si había una opción más barata. No la había. Así que allí estaba, en el mercadillo, de pie bajo la sombra de un viejo toldo, sujetando su coche de juguete como si fuera lo más importante del mundo. Porque para él siempre lo había sido. Pero ya no más, no cuando su madre necesitaba esa medicina. Había llevado su pequeña colección de juguetes y los había colocado ordenadamente sobre una vieja caja de madera, pero estaba claro cuál era el verdadero tesoro, el coche. Su madre le había dicho que se quedara en casa mientras ella descansaba, pero Owen había tomado una decisión. No iba a quedarse quieto viendo cómo ella empeoraba. La gente pasaba, algunos apenas mirándolo, otros dedicándole una rápida sonrisa antes de seguir su camino. Su corazón se hundía con cada persona que pasaba sin detenerse. Intentó llamar su atención, pero su pequeña voz se perdía en el bullicio del mercado. Coche de juguete en venta. Es muy especial. Un hombre con barba descuidada se detuvo, echó un vistazo a los objetos y negó con la cabeza. ¿Cuánto por el coche, chico? Owen se irguió. $10. El hombre silbó con sorpresa. Es un precio alto para un coche de juguete. Es importante, respondió Owen con seriedad. Es el mejor que tengo. El hombre vaciló, luego suspiró. Lo siento, chico. No puedo pagar 10. Se alejó, dejando a Owen aferrado al juguete aún más fuerte. Los minutos pasaron. El sol se hacía más intenso. Owen sentía su estómago retorcerse de preocupación. ¿Qué pasaría si nadie lo compraba? ¿Qué haría si tenía que volver a casa con las manos vacías? El pensamiento le apretó la garganta. Entonces, una sombra cayó sobre él. Owen levantó la vista y vio a un hombre alto, vestido con un impecable traje gris, de pie frente a él. Tenía una presencia que hacía que la gente se apartara de su camino sin necesidad de que dijera una palabra. Su cabello oscuro estaba cuidadosamente peinado, sostenía una taza de café en una mano y deslizaba el dedo por la pantalla de su teléfono con la otra. Pero algo hizo que se detuviera. Tal vez fue la forma en que Owen estaba allí, pequeño pero decidido. O como sus pequeñas manos aferraban el coche como si fuera un salvavidas. Fuera lo que fuera, el hombre guardó su teléfono y se agachó hasta quedar a su altura. ¿Qué estás vendiendo? Owen se enderezó, su corazón latiendo con fuerza. Mi coche. Lo sostuvo con cuidado, casi con reverencia. El hombre lo examinó, sus afilados ojos azules alternando entre el juguete y el rostro de Owen. ¿Cuánto? Owen dudó. ¿Debería bajar el precio? ¿Este hombre se marcharía como los demás? No, no podía. Necesitaba el dinero. $10, dijo con firmeza. El hombre alzó una ceja. Debe de ser un coche muy especial. Owen asintió. Lo es. Pero mi mamá necesita medicinas y no tenemos suficiente dinero. Sus palabras eran simples, sin autocompasión, pero quedaron suspendidas en el aire con peso propio. La expresión del hombre cambió ligeramente, algo indescifrable pasó por su rostro.
Miró nuevamente el coche, luego a Owen, y finalmente metió la mano en el bolsillo de su chaqueta. «Me lo llevo», dijo. Owen contuvo la respiración. «¿De verdad?». El hombre asintió, pero en lugar de sacar su billetera, sacó un delgado talonario de cheques. Escribió algo, arrancó el cheque y se lo entregó a Owen junto con el coche. «Toma». Owen parpadeó, confundido. Esperaba algunos billetes arrugados, tal vez un billete de $10 si tenía suerte. Pero cuando bajó la vista, su respiración se cortó. 10,000 pesos. Sus dedos temblaron mientras miraba la cifra. No estaba seguro de haber visto tantas cifras juntas en su vida. Su estómago dio un vuelco y, por primera vez desde que llegó al mercado, sintió el ardor de las lágrimas en sus ojos. Tragó con dificultad. Esto es demasiado», susurró. La voz del hombre fue calmada, pero firme. «Es exactamente lo que vale». Owen no supo qué decir. Sentía que su corazón iba a salirse del pecho. «Gracias», susurró. «Muchas gracias». El hombre asintió levemente. «¿Cómo te llamas, niño?» «Owen». «Owen, lleva ese cheque a tu mamá, ¿de acuerdo?». Owen lo agarró con fuerza, como si temiera que desapareciera. «Lo haré». El hombre vaciló por un breve momento antes de ponerse de pie y revolver suavemente el cabello de Owen. «Cuida de ella con esto». Dicho esto, se dio la vuelta y se alejó, desapareciendo entre la multitud antes de que Owen pudiera siquiera preguntarle su nombre. Owen no perdió ni un segundo más. Agarró sus otros juguetes, los metió en su mochila y corrió a casa lo más rápido que sus pequeñas piernas se lo permitieron. Cuando irrumpió en el apartamento, jadeante y con el rostro sonrojado, Emily se incorporó del sofá, sorprendida. «Owen, ¿dónde has estado?». Él prácticamente voló hacia sus brazos, extendiéndole el cheque. «Mamá, podemos comprar la medicina. Podemos comprarla toda». Emily tomó el papel, frunciendo el ceño con confusión. Pero cuando vio la cantidad, dejó escapar un jadeo y llevó una mano a su boca. «Owen, ¿de dónde sacaste esto?». «Vendí mi coche», respondió simplemente. Las lágrimas inundaron los ojos de Emily mientras lo abrazaba con fuerza, tan fuerte que apenas podía respirar. «Oh, cariño», susurró con la voz cargada de emoción. «No tenías que hacer eso». «Pero yo quería», dijo Owen con la voz amortiguada contra su hombro. «Solo quiero que estés bien». Ella se apartó lo suficiente para mirarlo con tanto amor que le hizo doler el pecho. «Estoy bien, Owen, porque te tengo a ti». Esa noche, acostado en su cama, Owen pensó en el hombre del mercado, aquel que le había dado más que dinero, le había dado esperanza. Y tenía la sensación de que volvería a verlo. Emily permaneció sentada en la mesa de la cocina mucho después de que Owen se durmiera, mirando el cheque como si pudiera desvanecerse en cuanto parpadeara. $10,000. Era una cifra imposible, una que no debería estar en sus manos. Sin embargo, ahí estaba, real y tangible entre sus dedos temblorosos. Debería haberse sentido eufórica, pero una duda persistente se instaló en su pecho. ¿Quién era ese hombre? ¿Por qué un extraño daría una cantidad tan exorbitante por un coche de juguete? No tenía sentido. Nada de eso lo tenía. Pero entonces miró a Owen, su pequeño cuerpo acurrucado bajo las mantas, respirando suavemente, y supo que no podía permitirse cuestionar un milagro. A la mañana siguiente, hizo la llamada. La farmacia confirmó que la receta estaba lista y, en cuestión de horas, por primera vez en meses, Emily sostuvo la medicina en sus manos. Sintió un alivio que no experimentaba en años. Había pasado tanto tiempo cargando el peso de la preocupación, fingiendo ser fuerte para Owen, pero ahora, por primera vez, se permitió creer que las cosas podrían mejorar. Y así fue. La mejoría no fue inmediata, pero sí constante. En una semana, su energía comenzó a regresar,
el dolor constante en sus huesos se atenuó y el agotamiento que la había arrastrado como arenas movedizas empezó a desvanecerse. Ya no tenía que sentarse después de subir las escaleras, ni ocultar su dolor cuando Owen tomaba su mano. Su risa volvió, genuina y sin esfuerzo, llenando de calidez su pequeño apartamento una vez más. Con su fuerza recuperándose, también lo hizo su determinación. No era el tipo de persona que podía aceptar un regalo así sin hacer algo a cambio. Lo primero que hizo fue llamar a cada lugar donde había solicitado empleo anteriormente y, esta vez, con un renovado sentido de esperanza, consiguió un trabajo en una pequeña empresa de diseño. No era glamuroso ni bien pagado, pero era estable. Y la estabilidad era más de lo que había osado esperar. Owen sonrió de oreja a oreja cuando se lo contó. «Eso es increíble, mamá», dijo con sus ojos castaños brillando de orgullo. «Ahora ya no tendremos que preocuparnos más, ¿verdad?». Emily le acarició el cabello y besó su frente. «Así es, cariño». Pero, incluso mientras lo decía, sus pensamientos volvieron al hombre del mercado, aquel que había hecho todo esto posible. ¿Quién era? ¿Volvería a verlo alguna vez? James Reeves no había podido sacar al niño de su cabeza. Todo había comenzado como un simple impulso. Un niño, de pie en medio de un mercado de pulgas, vendiendo desesperadamente un coche de juguete, había captado su atención. Pero ahora, días después, se sorprendía pensando en aquel momento más de lo que estaba dispuesto a admitir. No había comprado el juguete por dinero. $10,000 no significaban nada para él. Pero la sinceridad del niño había despertado algo en lo más profundo de su ser. Había una especie de desesperación callada y cruda en su voz, no por él mismo, sino por su madre. No era algo a lo que James estuviera acostumbrado. No era algo que hubiera experimentado jamás. Había crecido rodeado de riqueza y privilegios, y sin embargo, de alguna manera, aquel pequeño tenía más fortaleza que la mayoría de los ejecutivos con los que James trabajaba. Y ahora se encontraba preguntándose si la madre realmente había usado el dinero. ¿Le había servido de ayuda? ¿Estaba mejor? James no era el tipo de hombre que se preocupaba por extraños, pero por alguna razón, esto era diferente. Así que, una noche después del trabajo, le indicó a su chofer que tomara un desvío. La dirección en el cheque solo había sido por motivos de verificación, nada más. Pero la había memorizado sin querer. No fue difícil encontrar el edificio. Un modesto complejo de apartamentos en los límites de la ciudad. Cuando el coche se detuvo, vaciló. No tenía una verdadera razón para estar allí. ¿Qué iba a hacer? ¿Llamar a la puerta y anunciarse? Era ridículo. Antes de que pudiera cambiar de opinión, un movimiento cerca de la entrada llamó su atención. Una mujer y un niño pequeño salían del edificio, el niño tirando de su mano mientras reía. Esa risa le resultó familiar. James reconoció el cabello castaño despeinado, la misma determinación en sus ojos. Era él. Pero no fue el niño lo que hizo que James se detuviera. Fue la madre. Emily. No se parecía en nada a lo que había imaginado. Cuando la había visualizado, la había visto frágil, agotada, tal como Owen la había descrito. Pero la mujer que tenía frente a él irradiaba vida. Todavía había cierta delgadez en su figura, como si se estuviera recuperando de algo, pero tenía color en las mejillas y una luz en su expresión que antes no estaba ahí. Era hermosa de una forma natural, de una manera que hizo que algo se removiera en su pecho antes de que pudiera evitarlo. James no era un hombre que dudara de sí mismo, pero en ese momento lo hizo. Había venido solo para saciar su curiosidad. Pero ahora, al verla reír mientras se inclinaba para atar el zapato de Owen, de repente se sintió como un intruso. Y, aún así, antes de que pudiera darse la vuelta, Owen lo vio. Los ojos del niño se agrandaron y, antes de que James pudiera siquiera pensar, el niño echó a correr, sus pequeñas piernas avanzando con entusiasmo sobre la acera. Gritó Owen,
agitando los brazos. «¿Eres tú?» Emily se giró al escuchar la voz de su hijo, frunciendo el ceño con confusión mientras seguía su mirada. Cuando vio a James, se quedó inmóvil por un segundo. Nadie se movió. Entonces, James dio un paso adelante, sin saber exactamente qué iba a decir. Pero antes de que pudiera hablar, Owen exclamó: «Mamá, es él. El que compró mi coche». Emily contuvo el aliento. James extendió la mano, con una leve sonrisa en la comisura de los labios. «James Reeves». Emily dudó un instante antes de estrechar su mano. Sus dedos estaban cálidos contra los de él. Emily Harper. Había algo en su mirada cuando lo observó. Algo que no era solo gratitud. Y por primera vez en mucho tiempo, James se quedó sin palabras. Owen, ajeno a la tensión que flotaba en el aire, sonrió ampliamente. «Viniste a ver cómo estábamos, ¿verdad?» James dudó antes de asentir. «Supongo que sí». Los labios de Emily se entreabrieron con sorpresa. Por un momento, James pensó que ella podría decirle que se fuera. Pero entonces, poco a poco, sonrió. «¿Te gustaría pasar?» James no estaba seguro de por qué dijo que sí. Pero mientras lo seguía al interior, tuvo la sensación de que esto era solo el comienzo. Emily siempre había creído firmemente en devolver la bondad recibida. No importaba lo difícil que se pusiera la vida, nunca había querido deberle nada a nadie. Era una cuestión de orgullo, de dignidad, de demostrarse a sí misma y al mundo que podía mantenerse en pie por sus propios medios. Y, sin embargo, ahí estaba, de pie frente al imponente edificio de cristal de Reeves Enterprises, sosteniendo un sobre en sus manos, preguntándose si estaba cometiendo un error. Habían pasado 2 semanas desde que James Reeves entró en su vida. Y en ese tiempo, todo había cambiado. El tratamiento había funcionado, y cada día se sentía más fuerte, más como ella misma. Había comenzado su nuevo trabajo en la firma de diseño y, por primera vez en años, tenía suficiente para pagar el alquiler sin preocuparse por si quedaría algo para la comida. Pero, sin importar cuánto mejoraran las cosas, había algo que seguía rondando en su mente: los $10,000. Había sido un regalo, entregado sin condiciones. Ella no se sentía bien con eso. No lo había ganado y no podía descansar sabiendo que la muerte aún existía, aunque James nunca lo hubiera llamado así. Así que hizo lo que siempre hacía cuando se enfrentaba a algo incómodo: lo enfrentó de frente. Respiró hondo y cruzó la entrada del edificio. El aire dentro era fresco y estéril, un marcado contraste con la calidez de su pequeño apartamento. Se acercó a la recepción sintiéndose fuera de lugar con su chaqueta de segunda mano y sus zapatos de tienda de segunda mano. La recepcionista apenas levantó la vista. «Estoy aquí para ver a James Reeves», dijo Emily, intentando mantener su voz firme. La mujer la miró con escepticismo. «¿Tiene una cita?» «No», admitió Emily, cambiando el sobre en sus manos. «Pero solo necesito 5 minutos de su tiempo». La recepcionista suspiró, como si hubiera escuchado esa petición miles de veces antes. «El señor Reeves no atiende reuniones sin cita previa». Antes de que Emily pudiera responder, una voz familiar interrumpió el aire. «Está bien, Angela. Déjala pasar». Emily se giró y vio a James de pie a unos metros de distancia. Sus penetrantes ojos azules se clavaron en los suyos. Vestía otro traje caro, exudando la misma confianza natural que la primera vez que se conocieron. Pero ahora había algo más suave. Emily tragó saliva, sintiendo el peso de su mirada. James inclinó la cabeza en dirección a los ascensores, una invitación silenciosa, y sin decir una palabra, ella lo siguió. Su oficina era enorme, con ventanas de piso a techo que ofrecían una vista panorámica del horizonte de la ciudad. Era el tipo de espacio que la hacía sentirse aún más pequeña de lo que ya se sentía. Pero se negó a dejar que la intimidara. Colocó el sobre en su escritorio antes de que él pudiera siquiera sentarse.
Esto es para ti, dijo con firmeza. James arqueó una ceja y se apoyó en el borde de su escritorio. ¿Y qué es esto exactamente? Emily levantó la barbilla. Es la primera cuota de lo que te debo. No es mucho, pero seguiré pagándote poco a poco hasta devolver los 10,000 por completo. James no dijo nada por un largo momento. Simplemente la miró con una expresión indescifrable. Luego, con un suspiro, tomó el sobre y, sin siquiera abrirlo, lo colocó de nuevo frente a ella. No. Emily parpadeó. ¿Qué quieres decir con no? Quiero decir no, repitió él, cruzando los brazos. No era un préstamo, Emily. No tienes que devolverme nada. Ella apretó la mandíbula. Sí, tengo que hacerlo. No puedo simplemente aceptar dinero de alguien, especialmente de alguien a quien apenas conozco. James exhaló, negando con la cabeza. No estás aceptando nada. Se lo di a Owen porque lo necesitaba. Porque tú lo necesitabas. Eso es todo. Emily apretó los puños, frustrada por la facilidad con la que él desestimaba algo que para ella era tan significativo. No quiero sentir que te debo algo, James. Él la estudió por un momento y luego se inclinó ligeramente hacia adelante. Entonces no lo hagas, dijo en voz baja. No lo hice para que te sintieras en deuda conmigo. Lo hice porque tu hijo estaba dispuesto a renunciar a lo que más valoraba solo para ayudarte. Ese tipo de amor es raro, y lo respeté. Emily sintió que su determinación flaqueaba. Esperaba resistencia, pero no esto. No comprensión. No calidez. Tragó saliva con dificultad. Aún así, no me siento bien simplemente dejándolo pasar. James suspiró de nuevo, pero esta vez su expresión tenía un atisbo de diversión. Está bien, dijo, enderezándose. Hagamos un trato. Ella frunció el ceño. ¿Qué tipo de trato? Si insistes en devolverme el dinero, empecemos con algo pequeño. Cogió su teléfono y tecleó algunas cosas en la pantalla. Déjame invitarte a ti y a Owen a cenar. Emily parpadeó. ¿Cenar? Sí, dijo él con naturalidad. ¿Quieres hacer algo por mí a cambio? Entonces déjame llevarlos a cenar. Ella abrió la boca para protestar, pero él levantó una mano antes de que pudiera encontrar las palabras. De esta manera, no estás aceptando caridad. Solo estás cenando con un amigo. La palabra amigo la descolocó. Le resultaba extraño escucharla de un hombre como James Reeves, alguien tan alejado de su mundo. Y, sin embargo, la forma en que lo dijo hizo que pareciera real. Dudó un momento y luego asintió. Está bien, una cena. Los labios de James se curvaron en una leve sonrisa. Una cena. Esa noche, Emily y Owen se encontraron con James en un restaurante italiano tranquilo, lejos de los lugares lujosos y ostentosos que ella esperaba que frecuentara. En cuanto entraron, los ojos de Owen se iluminaron al ver el enorme horno de leña para pizzas. Emily no pudo evitar reír al verlo contarle con entusiasmo a James todos sus ingredientes favoritos. Para su sorpresa, James lo escuchó. No de esa manera educada y distraída en la que los adultos suelen escuchar a los niños. Pero con verdadero interés, cuando llegó la comida, Owen ya iba por la mitad de su relato a James sobre sus superhéroes favoritos. Emily se encontró observándolos, sintiendo algo cálido instalarse en su pecho. Por primera vez en lo que parecía una eternidad, no estaba preocupada por las cuentas o la medicina. No estaba pensando en el peso de la responsabilidad que constantemente oprimía sus hombros. Solo estaba ahí, disfrutando del momento. Y James, con toda su riqueza y poder, parecía tan a gusto como ella. En un momento, mientras Owen se concentraba en su plato, James la miró a los ojos. Sabes, dijo, deberías permitirte aceptar la bondad de vez en cuando. Emily exhaló una leve risa. No estoy acostumbrada. James inclinó la cabeza. Tal vez deberías.
No estaba segura de cómo responder a eso, así que no lo hizo. Pero a medida que avanzaba la noche, mientras reía más de lo que había reído en años, mientras Owen se recostaba somnoliento contra su hombro en el trayecto de regreso a casa, no pudo evitar la sensación de que, de alguna manera, ese hombre estaba convirtiéndose en algo más que un simple acto fugaz de generosidad en sus vidas. Por primera vez en mucho tiempo, James no había planeado verlos tan pronto después de la cena. Esperaba volver a su rutina habitual, las interminables reuniones, los acuerdos de alto riesgo, la vida meticulosamente estructurada que había construido para sí mismo. Pero algo había cambiado esa noche. Tal vez fue la forma en que Emily finalmente bajó la guardia, riendo libremente sobre platos de pizza. O la manera en que Owen prácticamente se quedó dormido a media frase, completamente relajado en su presencia. O quizá fue la realización de que, por primera vez en años, él mismo también se sentía en paz. Así que cuando, unos días después, se encontró conduciendo de regreso a su vecindario, se dijo a sí mismo que solo era una visita casual. Nada más. Después de todo, técnicamente había comprado el coche de juguete, tenía todo el derecho de comprobar cómo estaba su antiguo dueño. Esa fue la excusa que utilizó cuando Emily abrió la puerta, sorprendida de verlo allí con una pequeña bolsa en la mano. Pensé que Owen podría querer esto de vuelta, dijo, levantando la bolsa. Emily frunció el ceño. ¿Qué es? James sonrió con picardía. Tendrás que preguntarle a él. Ella le lanzó una mirada, pero lo dejó entrar de todos modos, llamando a Owen. El niño salió disparado de su habitación, deteniéndose en seco al ver a James. «¿Volviste?», dijo con una sonrisa radiante. «¿Trajiste bocadillos?». James soltó una carcajada. «No esta vez, pero sí traje algo para ti». Le entregó la bolsa y Owen sacó el contenido, un coche de juguete casi idéntico al suyo, pero nuevo, reluciente y sin rasguños. Sus ojos se abrieron de par en par. «¡Guau!». Lo sostuvo junto a su viejo coche, notando la diferencia. «Se parece al mío, pero es más elegante». James se apoyó en el sofá. «Pensé que tu coche original merecía un descanso después de todos estos años. Ahora tienes uno para ocasiones especiales». Owen sonrió. Como la gente rica, que tiene un coche lujoso que solo usa a veces. James esbozó una media sonrisa. «Exactamente». Emily, que observaba desde cerca, cruzó los brazos. «No tenías que hacer eso». James se encogió de hombros. «Quise hacerlo». Y ese fue el comienzo de algo que ninguno de los dos había esperado. James empezó a pasar por allí con más frecuencia, siempre con una excusa pequeña, llevarle a Owen un libro que pensó que le gustaría, dejar comida para llevar después de un día largo, diciendo que simplemente estaba de paso por el vecindario. Nunca se quedaba demasiado tiempo, nunca presionaba, pero de alguna manera, su presencia se volvió natural, familiar. Owen siempre estaba encantado de verlo. «Wow, Emily», bueno, ella había dejado de parecer tan agotada cada vez que él aparecía. Un sábado por la tarde, James se encontró en el parque con ellos, lanzando una pelota de béisbol de un lado a otro con Owen, mientras Emily los observaba desde un banco con una expresión divertida. Owen insistía en que James necesitaba más práctica. Después de un lanzamiento casi fallido, Emily sonrió con burla. «Para alguien que dirige un imperio, no eres muy bueno atrapando». James atrapó la siguiente pelota sin dificultad y se la devolvió a Owen. «Del ego. Eso es lo que hacen los CEOs». Owen rió. «Eso es una forma elegante de decir que dejas que otros hagan el trabajo difícil». James arqueó una ceja. «Eres más listo que la mayoría de los miembros de mi junta directiva». Emily negó con la cabeza, pero en sus ojos había un brillo de diversión. Después del juego, se sentaron en una manta de picnic, terminando los sándwiches que Emily había preparado. Owen, satisfecho, se dejó caer de espaldas, mirando el cielo. «Esto es agradable», murmuró,
con voz somnolienta. Es como tener un papá. El silencio cayó sobre ellos. Emily se tensó, sus dedos apretando el borde de la manta. James también sintió algo removerse en su pecho. Pero antes de que alguno de los dos pudiera decir algo, Owen se giró de lado, apoyándose sobre un codo. Casi muerto, añadió, sonriendo a James. No eres realmente mi papá, pero casi. Emily gimió, cubriéndose la cara. Owen. Para su horror, James no parecía en lo más mínimo ofendido. De hecho, estaba riendo, su risa profunda resonando en el aire. Casi papá, ¿eh? Murmuró. Esa es nueva. Owen asintió. Sí. No eres tan estricto como un papá de verdad, pero haces cosas geniales y pasas tiempo con nosotros. Así que, casi papá. Emily soltó un suspiro, frotándose las sienes. No puedes ir por ahí diciendo cosas así, amigo. ¿Por qué no? Preguntó Owen, mirándola genuinamente confundido. Creo que al señor James le caemos bien. James, aún divertido, miró a Emily. No se equivoca. Ella le lanzó una mirada, visiblemente nerviosa, pero él pudo ver el atisbo de una sonrisa que intentaba reprimir. Desde aquel día, el apodo de Owen se quedó. James nunca lo corrigió ni trató de evitarlo, porque, en el fondo, no le molestaba. Si acaso, cuanto más tiempo pasaba con ellos, menos quería irse. Había pasado años en salas de juntas, rodeado de lujos, riqueza y personas que solo lo veían como una oportunidad de negocio. Pero allí, en el pequeño apartamento de Emily, con los juguetes de Owen esparcidos por el suelo y el aroma de la comida casera llenando el aire, sintió algo que no había sentido en mucho tiempo: paz. Emily todavía dudaba a veces. Aún lo miraba con cautela cuando pensaba que él no la veía. No estaba acostumbrada a que la gente se quedara, y James podía notarlo. Pero poco a poco, se estaba acostumbrando a su presencia. Una noche, mientras recogían después de la cena, finalmente dijo lo que llevaba tiempo pensando. No tienes que seguir haciendo esto, ¿sabes? James, secando un plato, la miró de reojo. ¿Haciendo qué? Aparecerte, pasar tiempo con nosotros. Eres un hombre ocupado, James. Ella lo miró directamente, buscando algo en su expresión. ¿Por qué sigues aquí? Él dejó el plato y se apoyó en la encimera. ¿Quieres que me detenga? Emily abrió la boca, pero luego la cerró. James inclinó la cabeza. No lo creo. Emily suspiró, pasándose una mano por la frente. Es solo que, no quiero que Owen se encariñe si esto es temporal. James la observó por un largo momento antes de responder. No hago cosas que no quiero hacer, Emily. Si estoy aquí, es porque quiero estar. Ella tragó saliva y apartó la mirada. Eso es lo que me asusta. Él no la presionó. Solo la dejó procesarlo. Porque, por mucho que intentara mantener sus muros en alto, por mucho que intentara convencerse de que él era solo un capítulo pasajero en su historia, la verdad era que James no se iba a ninguna parte. James Reeves había pasado años construyendo una vida de control y certeza. Pero con Emily y Owen estaba empezando a darse cuenta de que, a veces, las mejores cosas no se planeaban. Y eso lo aterraba más que cualquier otra cosa. Siempre había sido precavido, calculando riesgos, asegurándose de no invertir demasiado en algo que pudiera perderse. Los negocios eran fáciles. Los números eran predecibles. Las personas podían controlarse con los incentivos adecuados. Pero las emociones, las relaciones, esas eran peligrosas. Y, sin siquiera darse cuenta, había dejado que Emily y Owen se convirtieran en parte de su mundo, deslizándose más allá de las barreras que había construido con tanto cuidado. Durante semanas se dijo a sí mismo que no era nada. Que solo estaba siendo amable. Que solo se preocupaba por Owen porque admiraba su determinación.
Pero la verdad quedó clara la primera vez que se sorprendió pensando en Emily mucho después de haber salido de su apartamento. Fue evidente cuando se encontró mirando su teléfono, esperando un mensaje que nunca llegaba. Fue innegable cuando empezó a cancelar reuniones solo para pasar una hora más con ellos, sentado en su pequeña mesa de cocina, escuchando a Owen hablar sobre superhéroes mientras Emily se apartaba el cabello detrás de la oreja y sonreía. Y ese era el problema. James ya había amado antes. Ya había confiado antes. Y lo habían destrozado. Se prometió a sí mismo que no dejaría que volviera a suceder. Así que se alejó. Empezó de forma sutil. Pequeñas excusas, un viaje de trabajo inesperado, una reunión nocturna que le impedía cenar con ellos. Emily no preguntó al principio, pero James vio el destello de duda en sus ojos cuando canceló sus planes a último minuto. Escuchó la vacilación en su voz cuando llamó para reprogramar. Y aún así, no se detuvo. Porque si se permitía acercarse aún más, no sobreviviría cuando ella lo dejara. Emily notó el cambio, aunque James creyera que no lo haría. Había aprendido a reconocer las señales de alguien alejándose. Lo había vivido demasiadas veces antes. Toda su vida había estado marcada por personas que se iban. Su padre, que desapareció antes de que ella tuviera recuerdos de él. El hombre que le dio a Owen. Nunca había sido un padre. Los amigos que habían desaparecido cuando las cosas se ponían difíciles. Ella había aprendido a no esperar que la gente se quedara. Pero James había sido diferente. La hizo creer, aunque solo fuera por un momento, que tal vez no estaba sola. Que quizás, por primera vez, alguien la veía. No como una carga. No como una mujer luchando por mantener su vida en orden. Sino como alguien por quien valía la pena quedarse. Y ahora él también se estaba alejando, como todos los demás. No le preguntó al respecto. No lo persiguió. Si había algo que se negaba a hacer, era rogarle a alguien que se quedara. Así que ella también se retiró. Las cenas se convirtieron en conversaciones breves. Las risas fáciles que alguna vez compartieron se transformaron en saludos corteses y distantes. Y luego, una noche, James canceló sus planes sin siquiera ofrecer reprogramarlos. Emily tomó eso como la respuesta que tanto temía. Owen lo notó antes de que ella tuviera que decir algo. Era joven, pero perspicaz, y siempre había sido capaz de leerla de una manera que la hacía sentir tanto orgullo como dolor. ¿Hice algo mal?, preguntó en voz baja una noche, mientras ella lo arropaba en la cama. El corazón de Emily se encogió. Por supuesto que no, cariño. Entonces, ¿por qué James ya no viene? Forzó una sonrisa mientras le alisaba el cabello. Está ocupado. Tiene muchas cosas importantes que hacer. Owen frunció el ceño. Pensé que éramos importantes para él. Emily tragó con dificultad. Yo también. Owen no dijo nada más. Pero a la tarde siguiente, cuando salió de la escuela, ya tenía un plan. James no esperaba ver a Owen de pie frente a su edificio de oficinas. Acababa de salir de una reunión y, al atravesar las elegantes puertas de cristal, vio al niño sentado en un banco cerca de la entrada, balanceando las piernas. Su corazón se hundió. Owen. El niño levantó la vista y sonrió, pero había algo detrás de esa sonrisa. Algo que parecía casi decepción. James sintió un nudo en el estómago. ¿Estás ocupado?, preguntó Owen. James pasó una mano por su cabello. No. Pero, Owen, ¿cómo llegaste aquí? En autobús, respondió el niño con naturalidad. Mamá no lo sabe. Se volvería loca. James exhaló con fuerza. Sí, me lo imagino. Se agachó frente a Owen, intentando mantener la calma en su voz. No puedes ir solo a cualquier parte, pequeño. No es seguro. Owen se encogió de hombros, balanceando las piernas. Necesitaba preguntarte algo.
James dudó. Está bien. ¿Qué es? Owen inclinó la cabeza y lo observó con una seriedad que no correspondía a su edad. ¿Por qué estás haciendo que mi mamá esté triste? James sintió la pregunta como un golpe en el pecho. Abrió la boca, pero la cerró de inmediato. Yo no. Si lo estás, lo interrumpió Owen. Ella no lo dice, pero puedo notarlo. Está callada. Sonríe, pero no de verdad. Es la sonrisa falsa que usa cuando no quiere que me preocupe. James exhaló, frotándose la nuca. Owen. Tú la quieres, ¿verdad? El tono directo del niño casi lo hizo reír. James soltó un suspiro. Es complicado. Owen frunció el ceño. ¿Por qué? James lo miró sin saber cómo explicarle años de desamor, traición y el miedo que conlleva querer demasiado. Pero al ver a Owen, tan abierto, tan confiado, supo que no podía mentirle. Porque, a veces, cuando te importa demasiado a alguien, duele, dijo James en voz baja. Y no quiero hacerle daño a tu mamá ni a ti. Owen inclinó la cabeza. Pero la estás lastimando al irte. James contuvo la respiración. Owen suspiró, sonando mucho mayor de lo que realmente era. Mira, no sé mucho sobre cosas de adultos. Pero sí sé que cuando las personas se quieren, deberían quedarse. Se cruzó de brazos. Y si tienes miedo, eso es una tontería. Porque mi mamá es la mejor persona del mundo. Nunca ha lastimado a nadie. Y si ella te hace feliz y tú la haces feliz, ¿por qué dejaste de venir? James no tenía respuesta. Owen se bajó del banco y se paró frente a él. Será mejor que me vaya a casa antes de que se dé cuenta de que estuve aquí. Se dio la vuelta y comenzó a alejarse. Pero deberías arreglarlo. James lo vio marcharse, sintiendo el peso de sus palabras como una piedra sobre su pecho. Había pasado toda su vida creyendo que la distancia era la única forma de protegerse. Que si nunca se permitía acercarse demasiado, nunca volvería a salir herido. Pero Owen tenía razón. Estaba lastimando a Emily. Y también a sí mismo. Por primera vez en mucho tiempo, James se dio cuenta de que tenía miedo. Pero quizá, solo quizá, era momento de dejar de huir. James pasó la noche paseando por su ático, mirando el horizonte de la ciudad, tratando de desenredar el caos en su mente. Las palabras de Owen resonaban en su cabeza una y otra vez, negándose a desvanecerse, la estás lastimando al irte. El niño tenía razón. Había pasado toda su vida huyendo. Huyendo de la idea del amor, del apego, de cualquier cosa que pudiera hacerlo vulnerable. Y ahora, por primera vez, no estaba seguro de tener la fuerza para seguir corriendo. Porque esta vez, alejarse no lo había hecho sentir seguro. Lo había hecho sentir vacío. Pensó en Emily, en su silenciosa resistencia, en la forma en que cargaba el peso del mundo sobre sus hombros sin quejarse. Pensó en la forma en que sonreía cuando creía que nadie la miraba, en la dulzura con la que hablaba con Owen cuando lo arropaba por la noche. Pensó en cómo ella nunca le había pedido nada, ni siquiera después de que él había cambiado su vida con un solo cheque. Ella no era como nadie que él hubiera conocido. No le impresionaba su riqueza, no le interesaba su poder. Solo había querido una cosa, que las personas que amaba estuvieran bien. Y James supo, con una claridad que lo aterrorizó, que la amaba. La realización lo golpeó con fuerza, dejándolo sin aliento. Nunca se había permitido creerlo antes, pero siempre había estado ahí, creciendo poco a poco, esperando a que él tuviera el valor de reconocerlo. Y ahora, de pie en su frío y perfecto apartamento, entendió algo más. Si no hacía algo, si no luchaba por esto, lo lamentaría por el resto de su vida. Así que hizo una llamada. Para cuando amaneció, estaba afuera de una exclusiva galería de coleccionistas, esperando a que abrieran las puertas. El dueño de la colección se especializaba en objetos raros, cosas que la mayoría de las personas no miraría dos veces,
pero que los coleccionistas pagaban pequeñas fortunas por poseer. James había oído hablar de él a través de un conocido de negocios y le habían dicho que tenía un ojo para la sentimentalidad. Y eso era exactamente lo que James buscaba. El coche de juguete estaba expuesto tras un cristal, enmarcado como una obra de arte. Era casi idéntico al de Owen, el mismo modelo, la misma marca, solo que en perfecto estado. Había sido fabricado décadas atrás, parte de una edición limitada que lo había convertido en un objeto valioso para los entusiastas. Pero a James no le importaba su valor. Le importaba lo que representaba. El coleccionista le dijo el precio. James no titubeó. Cuando salió de allí, el coche estaba en sus manos. Emily no esperaba volver a ver a James. No después de la forma en que él se había alejado. No después de haberse obligado a aceptar que lo que habían estado construyendo se le había escapado entre los dedos. Había intentado no sentir rencor. Él había sido amable con ella, con Owen. Había cambiado sus vidas de una manera que nunca podría explicar del todo. Pero al final, aún así se había marchado. Y ella se había dicho a sí misma que no perdería el tiempo llorando por algo que nunca había sido suyo para empezar. Así que, cuando esa noche alguien llamó a la puerta, la abrió sin esperar nada. Y entonces se quedó paralizada. James estaba ahí, con el aspecto de un hombre al borde de algo irreversible. Su traje estaba ligeramente desordenado, como si hubiera pasado las manos por su cabello una y otra vez. Su expresión era indescifrable, intensa, buscadora, vulnerable. En sus manos sostenía una pequeña caja cuidadosamente envuelta. Durante un largo momento, ninguno de los dos habló. Luego, en voz baja, James dijo: ¿Puedo pasar? Emily tragó saliva con dificultad, su corazón latiendo con fuerza. Luego, contra su mejor juicio, se hizo a un lado. Owen, al escuchar el movimiento, corrió desde el otro cuarto. En cuanto vio a James, su rostro se iluminó. ¿Volviste? James le dedicó una pequeña sonrisa. Sí, amigo. Volví. Se agachó y le extendió la caja. Te traje algo. Los ojos de Owen se abrieron de par en par al tomarla, desenvolviendo el papel con la emoción pura que solo un niño podía tener. Cuando el coche de juguete apareció en sus manos, su boca se abrió con asombro. No puede ser. Susurró. Es igual al mío. James asintió. Lo encontré en una tienda de coleccionistas. Pensé que te gustaría. Owen giró el coche entre sus manos y luego miró a James con una expresión seria. Pero, ¿por qué? James vaciló, lanzando una mirada a Emily antes de responder. Porque hay cosas que vale la pena conservar. Algo cambió en el aire. Emily lo sintió, como un peso presionando su pecho. Algo demasiado grande para ignorarlo. No estaba segura si era por la forma en que James la miraba o por cómo su corazón martilleaba tan fuerte que apenas podía pensar. Owen, todavía observando el juguete, de repente sonrió. Esto es lo mejor del mundo. Voy a ponerlo junto al otro. Y salió corriendo hacia su habitación, dejando a los dos adultos en un silencio cargado. James exhaló, pasándose una mano por la nuca. No sé cómo hacer esto, admitió al fin. No sé cómo ser la persona que se queda. La garganta de Emily se cerró. Entonces, ¿por qué estás aquí? Él la miró, realmente la miró. Y por primera vez, no había duda en su expresión. Porque no puedo alejarme de ti, dijo en voz baja. Ni de Owen. Ni de esto. Dio un paso adelante, su voz baja pero firme. Lo intenté, Emily. Me dije a mí mismo que no podía hacer esto, que no lo merecía. Pero estar lejos de ti se sintió peor que cualquier riesgo que haya tomado en mi vida. Se detuvo, tragando en seco. Y sé que no tengo el mejor historial con la confianza, pero te juro que ya no voy a huir. Los ojos de Emily ardieron. Quería creerle.
Quería permitirse creer que, esta vez, las cosas podrían ser diferentes. Acercara demasiado. James debió haberlo notado porque extendió la mano, tomando suavemente las de ella entre las suyas. No solo me importas, Emily, dijo. Te necesito. Te necesito a ti, necesito esto, y si me dices que no sientes lo mismo, si me dices que me aleje ahora mismo, lo haré. Pero si hay siquiera una parte de ti que quiere que me quede, te juro que pasaré cada día demostrándote que no voy a irme a ninguna parte. Emily dejó escapar un suspiro tembloroso y entonces, sin pensar, sin planear, sin analizar demasiado, dio un paso adelante y presionó sus labios contra los de él. James inhaló bruscamente, sorprendido, pero luego sus manos encontraron su cintura, atrayéndola más cerca, profundizando el beso, como si hubiera estado esperando ese momento toda su vida. Cuando finalmente se separaron, él apoyó su frente contra la de ella y exhaló una suave risa. Así que supongo que eso significa que quieres que me quede. Emily sonrió, y por primera vez en mucho tiempo, se sintió real. Sí, susurró. Quiero que te quedes. Emily siempre había creído que el amor debía ser algo sencillo. Se lo imaginaba como algo tranquilo y constante, algo que se sintiera como hogar. Pero nada con James era sencillo. Era intenso, abrumador y, a veces, aterrador. Pero era real. Y después de años luchando sola, finalmente se había permitido creer que, tal vez, solo tal vez, ya no tenía que hacerlo sola. James había cumplido su palabra. No se había alejado de nuevo. Estuvo ahí cada mañana con una taza de café en la mano, cada tarde con historias sobre su día, cada fin de semana encontrando una excusa para llevar a Owen a alguna aventura. Habían caído en algo que se parecía a una rutina, algo cálido y reconfortante, algo que Emily nunca se había atrevido a desear. Pero la comodidad era frágil, y no pasó mucho tiempo antes de que la realidad se hiciera presente. Todo comenzó de manera sutil. Desconocidos que los miraban demasiado tiempo cuando salían juntos, susurros en los restaurantes, algunas miradas curiosas cuando James recogía a Owen de la escuela. Pero entonces llegaron los titulares. Emily nunca se había visto a sí misma como alguien que le importara al mundo. Solo era una madre soltera esforzándose por darle una vida decente a su hijo. Pero en el momento en que un fotógrafo capturó una imagen de ella y James saliendo de una librería con los dedos entrelazados, todo cambió. El multimillonario James Reed visto con una mujer misteriosa. ¿Romance o aventura? De madre soltera en apuros a novia de un magnate, ¿quién es Emily Harper? ¿Está detrás de su fortuna? Emily nunca había prestado atención a los tabloides, pero ahora no podía escapar de ellos. Su rostro estaba en todas las páginas de chismes, las especulaciones se desataban sobre quién era, qué quería, por qué alguien como James estaría con alguien como ella. Se dijo a sí misma que no le importaba. Se repitió que la opinión de los extraños no tenía importancia. Pero era imposible ignorar la forma en que la gente la miraba, los susurros que la seguían a donde fuera, la manera en que las madres en la escuela de Owen empezaron a mirarla diferente, como si fuera algo que debía ser analizado, diseccionado, juzgado. Y lo peor de todo, empezó a preguntarse si tal vez tenían razón. James lo notó casi de inmediato. Una noche, después de la cena, mientras estaban sentados en la sala, Emily pasaba distraídamente la pantalla de su teléfono cuando él se lo quitó suavemente de las manos. Ella levantó la vista, sorprendida. «Deja de leer esa basura», dijo en voz baja. Emily exhaló, recostándose contra el sofá. «Lo intento». James la estudió, con una expresión difícil de descifrar. «Pero, ¿y si tienen razón?» Él frunció el ceño. ¿Sobre qué? Ella mordió su labio, apartando la mirada. «Sobre nosotros. Sobre cómo no tiene sentido». La mandíbula de James se tensó. «Emily». «Míranos», James lo interrumpió. «Tú eres tú, y yo solo soy». Dejó escapar una risa seca,
negando con la cabeza. Solo soy una mujer que vendía el coche de juguete de su hijo en un mercadillo. James la miró en silencio por un largo momento antes de dejar su vaso con cuidado sobre la mesa. No hagas eso. ¿Hacer qué? Hablar como si no fuera suficiente. Su voz era firme pero suave, el tipo de tono que no dejaba espacio para discusiones. Actúas como si estuviera haciéndote un favor al estar contigo. ¿Pero siquiera te das cuenta de cuánto me has dado tú a mí? Emily parpadeó, sorprendida. James se inclinó hacia ella, su mirada intensa. Antes de ti, mi vida era predecible. Estructurada. Controlada. Creía que eso era lo que quería. Hizo una pausa, con una leve sonrisa. Y luego tú y Owen irrumpieron en ella como un huracán y, de repente, nada tenía sentido. Pero por primera vez, me gustó eso. Sus dedos rozaron los de Emily. Me gusta no saber qué vendrá después. Me gusta volver a casa y sentir que de verdad es un hogar. Emily tragó con dificultad. No eres solo una mujer con la que me crucé, Emily, continuó James. Eres lo mejor que me ha pasado en la vida, y me da igual lo que digan los periodistas o las amas de casa aburridas en Internet. Ella soltó un aliento tembloroso. Pero no pertenezco a tu mundo, James. Sus labios se curvaron ligeramente. Entonces tal vez sea hora de que deje mi mundo y me quede en el tuyo. Emily rió, negando con la cabeza. Eres imposible. Hablo en serio, dijo él, tomando su mano y entrelazando sus dedos con los de ella. No me importa el dinero. No me importa la prensa. Me importamos nosotros. Tú. Owen. Y no voy a ninguna parte. Y de alguna manera, eso fue suficiente. La tormenta mediática no se detuvo. Pero con el tiempo, se volvió más fácil de ignorar. James la protegió de lo peor de todo, su equipo se aseguró de que nada cruzara la línea del acoso. Los murmullos dejaron de importar tanto cuando ella se dio cuenta de que, por primera vez, tenía a alguien a su lado dispuesto a luchar por lo que tenían juntos. Entonces, una tarde, todo cambió nuevamente. Emily acababa de recoger a Owen de la escuela cuando un reportero, más audaz que los demás, se acercó con un micrófono en mano. Emily se tensó, lista para seguir de largo, pero antes de que pudiera decir algo, Owen habló. «¿Sabes que el señor James ya es parte de nuestra familia, verdad?» El reportero parpadeó, sorprendido. «Oh». Owen asintió solemnemente, como si fuera lo más obvio del mundo. «Sí, él ama a mi mamá. Y creo que eso significa que también me ama a mí». Hizo una pausa antes de agregar con una sonrisa. «Así que es como mi casi papá. Pero creo que algún día será mi verdadero papá». Emily contuvo el aliento. El reportero, claramente encantado por el inesperado momento, soltó una risa. ¿En serio? Owen sonrió ampliamente. Sí. El clip se volvió viral en cuestión de horas. James Reeves, ya una figura paterna. Las palabras de un niño derriten corazones en todas partes. Madre soltera y multimillonario, más que un simple romance. Pero esta vez, los titulares no molestaron a Emily, porque por primera vez habían acertado en algo. James no era solo alguien que pasaba por sus vidas. Él ya era familia. El mundo había cambiado tanto en tan solo unos meses. Los murmullos se habían convertido en ruido de fondo, el escrutinio sobre su relación se volvió solo otra historia pasajera en el ciclo mediático. Lo que una vez pareció abrumador e imposible, ahora era normal, James viniendo a cenar, Owen corriendo a recibirlo en cuanto cruzaba la puerta, Emily ya sin dudar antes de tomar su mano. Había pasado tanto tiempo creyendo que el amor no era para ella, que era algo efímero, algo que otras personas podían conservar mientras ella solo se quedaba con los pedazos. Pero James se quedó. No importaba cuánto lo hubiera dudado, ni cuántas veces trató de convencerse de que todo era temporal.
Él nunca le dio una razón para creer que se iría. Y ahora, mientras estaba sentada junto a él en su auto, viendo pasar las calles familiares, se dio cuenta de que nunca antes había sentido tanta paz. ¿A dónde vamos?, preguntó, mirándolo de reojo. James sonrió de lado sin apartar la vista del camino. Ya verás. En el asiento trasero, Owen apenas podía contener su emoción. Yo lo sé. Pero no debo decírtelo, dijo con una gran sonrisa. Emily arqueó una ceja. Oh, ¿así que ahora me guardas secretos? Owen abrió la boca en una exagerada expresión de asombro. El señor James me hizo prometerlo. Es una sorpresa. Emily negó con la cabeza, divertida, pero no insistió. Confiaba en James. Lo confiaba en una forma en la que nunca había confiado en nadie antes, y esa realización aún era algo a lo que se estaba acostumbrando. Cuando James finalmente estacionó el auto, Emily sintió que su respiración se detenía. El mercado de pulgas. El lugar donde todo había comenzado. Donde Owen, con su pequeño coche de juguete y su corazón decidido, había puesto en marcha todo sin saberlo. Se giró hacia James, con el corazón acelerado. ¿Por qué estamos aquí? En lugar de responder, él salió del auto. Owen bajó de inmediato detrás de él, casi saltando de emoción. Emily lo siguió, con un nudo de anticipación en el estómago, mientras James tomaba su mano y la guiaba hasta el mismo lugar donde ella y Owen habían estado una vez, desesperados y esperanzados al mismo tiempo. Entonces, James sacó algo pequeño de su bolsillo. Un coche de juguete. Emily sintió que se le formaba un nudo en la garganta. Era el coche de Owen, su viejo y gastado juguete favorito. Aquel que había vendido aquel día sin dudarlo. Aquel que lo cambió todo. Levantó la mirada hacia James, con lágrimas ya acumulándose en sus ojos. ¿Cómo lo? Lo rastreé, dijo James suavemente. Me tomó un tiempo. Le dio la vuelta al coche en su palma, sus dedos rozando la pintura descolorida. Pero tuve que recuperarlo porque este coche. Empezó todo, me llevó hasta ti. Emily tragó saliva, su garganta apretada por la emoción. James. Lentamente se arrodilló en una pierna, todavía sosteniendo el coche de juguete en sus manos. Owen dejó escapar un fuerte suspiro. ¿Está pasando? Emily rió entre las lágrimas que llenaban sus ojos, presionando una mano contra su boca. James le sonrió. Su expresión llena de un amor tan profundo que le hizo doler el pecho. Abrió la tapa del coche de juguete, revelando algo oculto en su interior. Un anillo, no llamativo. No abrumador, simple y elegante. Justo como ella. He pasado toda mi vida pensando que el amor era algo que tenía que mantener a distancia. Dijo James, su voz firme pero cargada de emoción. ¿Qué si dejaba que me importaras demasiado? Terminaría con nada y entonces. Tú y Owen llegaron. Y voltearon mi mundo. Y de repente ya no quería estar distante. Quería estar aquí contigo, siempre. La visión de Emily se nubló mientras una lágrima resbalaba por su mejilla. James respiró hondo. Te amo. Emily Harper, amo tu fortaleza. Tu bondad, tu terquedad. Amo la forma en que nunca pediste nada. Pero me has dado todo. Y amo a Owen más de lo que jamás imaginé. Miró al niño y luego a ella. Así que si me aceptas. Quiero ser parte de esta familia, de verdad, para siempre. Owen casi vibraba de emoción. Di que sí, mamá, por favor. Emily soltó una risa temblorosa. Mirando entre James, el anillo. Y el niño. Que sin saberlo los había reunido a todos. Y en ese momento, supo que no quedaba ninguna duda en su corazón. Sí, susurró. Luego más fuerte, mientras se arrodillaba. Y le rodeaba los brazos a James.
Sí, sí, sí. James exhaló un suspiro de alivio, abrazándola con fuerza mientras el peso de todo. La incertidumbre, el miedo. Los años de soledad se derretían. Owen celebró, saltando de alegría. El señor James ahora es oficialmente mi papá. James rió, tirando de Emily hacia atrás. Justo lo suficiente para ponerle el anillo en su dedo. ¿Estás bien con eso, amigo? Owen sonrió, asintiendo con tanta fuerza que sus rizos rebotaron. Sí, pero ¿puedo seguir llamándote casi papá a veces? James sonrió. Puedes llamarme como quieras. Owen se lanzó hacia ellos, abrazándolos tan fuerte que Emily soltó una risa sin aliento. Los abrazó con fuerza, a su hijo y al hombre que de alguna manera se había convertido en su hogar. Y así, de repente, la vida que nunca se atrevió a soñar le pertenecía. Un amor que nunca pensó encontrar. Una familia que nunca pensó tener. Y todo por un niño pequeño. Un coche de juguete. Y el hombre que tuvo el valor de amarlos a ambos. Los días que siguieron estuvieron llenos de celebración, risa y un tipo de calidez que Emily nunca pensó experimentar. Owen, incapaz de contener su emoción, les contó a todos sobre la propuesta. A sus maestros, al cajero del supermercado. Incluso al cartero. James lo aceptó todo con calma, desordenando el cabello de Owen cada vez que proclamaba orgulloso. Mi casi papá ahora es mi papá real. La boda fue pequeña, solo amigos cercanos. Y algunos de los colegas más cercanos de James. Pero fue perfecta. Owen estuvo orgulloso junto a ellos, sonriendo de oreja a oreja mientras intercambiaban votos. Cuando James se arrodilló después de besar a Emily, mirando a Owen a los ojos y prometiéndole amarlo como propio, Emily supo que no quedaba ninguna duda en su corazón. Su vida no era extravagante. No vivían en una mansión. Y Emily seguía insistiendo en mantener su trabajo, aunque James le había dejado claro que no tenía que hacerlo. Pero esa era la belleza de todo esto. No se trataba de dinero o estatus, ni de lo que pensara el mundo. Se trataba de los pequeños momentos. Pancakes los sábados por la mañana. Películas hasta tarde en el sofá. La forma en que James aún se presentaba para recoger a Owen de la escuela. Solo porque quería estar allí. El amor la encontró de la manera más inesperada. Pero había sido real y fuerte. Y valió la pena cada poco de incertidumbre y miedo. Y mientras Emily estaba sentada en su sala una tarde, observando a James y Owen correr sus coches de juguete por la mesa de café, se dio cuenta de algo: esto era hogar. Esto era todo. Y no cambiaría ni una sola cosa. Si te gustó esta historia, no olvides dejar un like. Realmente ayuda al canal. Y si quieres más historias conmovedoras y emocionales, como esta, presiona el botón de suscripción y activa las notificaciones, para que nunca te pierdas una publicación. Déjame saber en los comentarios. ¿Qué opinas de esta? Me encantaría escuchar tus reacciones. Gracias por ver y nos vemos en la próxima historia.